Lección 2. La voz del Cristo. Mensaje. Paso a paso, la obra misionera ha ido y va desarrollando su plan, y en el transcurso del tiempo, nuevos espíritus misioneros han ido y se van acercando y uniéndose al foco vibratorio constituido, lo cual facilita el esfuerzo que a cada uno corresponde realizar. Todos aquellos de ustedes que sienten íntimamente el deseo fervoroso de servir, han acudido al llamado que, desde lo superior, ha sido enviado a la tierra, a todos los espíritus misioneros encarnados. Nadie debe suponer que fue llamado individualmente. Lo que podríamos denominar la voz del Cristo, por su poderosa vibración, que incide directamente en el alma y en la mente de los hombres a través de su propio espíritu encarnado, llegó a la tierra a través de su canal y fue recibida por el foco misionero que ya se había constituido. Esa vibración fortalecida más y más a medida que el clima vibratorio lo permite, tiene cada vez mayor fuerza de acción, despertando a espíritus aparentemente dormidos en todos los ámbitos de la tierra. Así como quienes son espíritus misioneros han respondido y acudido al llamado, otros seres también responden y acuden al llamado en distintos lugares de la tierra y trabajan unidos o individualmente, en algunos casos especiales, dentro de la vibración misionera, en diferentes aspectos de la tarea, que se apoyan y se complementan, constituyendo el total de la tarea misionera en la tierra, dentro del plan que el Cristo está manifestando. Explicación. Ya sabemos que la vibración que ha ido recibiéndose en la misión de amor ha constituido un foco sumamente poderoso, un foco de vibración crística cuya irradiación poderosísima se proyecta sobre todo el planeta. La voz del Cristo que menciona el mensaje es vibración del Cristo que ha llegado a la tierra a través del canal preparado y está influyendo a través de la partícula espiritual de cada uno de los seres encarnados en las almas y en las mentes, porque si bien son las partículas espirituales encarnadas las que reciben la vibración, esa vibración se proyecta luego a todo el ser. En consecuencia, esa vibración la sienten la mente humana y el alma humana, y es en la mente humana y en el alma humana donde se forman el pensamiento y el deseo de acercarse a algo que su alma ansía. Entonces, los acontecimientos que la ley produce van llegando y guiando a esos seres hacia el punto y lugar en que pueden encontrar la vibración que les corresponde. No todos tienen la misma vibración, ni todos están destinados a un mismo grupo. Pero la vibración del Cristo, como dice la lección, la voz del Cristo, o sea, la vibración del Cristo, despierta esos espíritus encarnados, y la ley lleva a cada uno al punto y lugar en que debe estar ubicado de acuerdo con la ley de afinidad, acercándolo a un grupo de vibración armónica con la suya propia, pues para poder realizar la tarea es indispensable la armonía vibratoria. La lección nos dice: en distintos lugares de la tierra
y trabajando unidos. En misión de amor nos preparamos en forma amplísima. En otras partes del mundo se preparan en forma menos amplia, dedicándose en especial a uno o algunos de los múltiples aspectos del trabajo. Porque la misión de amor, nacida en Buenos Aires por ser el foco central, debe actuar sobre el total de las vibraciones del planeta. En distintos lugares del planeta hay diferentes grupos que actúan en una o más facetas determinadas de la tarea, trabajando activa e intensamente en ello y constituyendo focos de irradiación. En el mundo hay diversos focos y cada uno de ellos irradia sus vibraciones dirigidas a diferentes facetas de la necesidad de la acción de la obra del Cristo en la tierra y, en conjunto, cubren la totalidad de la necesidad del mundo. Pero la necesidad del mundo está enfocada plenamente por el foco misionero iniciador, que es el foco central. Pregunta: ¿a qué denominamos la voz del Cristo y en qué forma puede ser escuchada por los hombres? Explicación: a la vibración del Cristo que a través del canal ha llegado a la tierra. Esa vibración es recibida en la partícula espiritual y por medio de ella es también recibida en la mente y en el alma humanas. En escala jerárquica descendente, cada espíritu encarnado, o sea, cada partícula espiritual, la recibe, capta y responde a ella de acuerdo con su propia capacidad, nucleándose por ley de afinidad y formando grupos de tareas según a cada uno corresponde, guiados por quienes deben hacerlo. Mensaje: aunque el grupo misionero que trabaja en Buenos Aires es numeroso, no es un grupo excesivamente nutrido, ni tampoco lo será, por cuanto no es necesidad de este grupo incluir cantidades, sino calidades. Este grupo tiene en la tarea misionera una misión especialísima, la de recibir las vibraciones que deben irradiarse y difundirse por el mundo entero y conformar el núcleo a través del cual todos los hechos dentro del plan del Cristo reciben las vibraciones necesarias. Como ven, esta necesidad ineludible de calidad misionera en el grupo iniciador no puede incluir multitudes, porque en su mundo es imposible armonizar multitudes en una vibración sutil. La calidad humana es muy densa y está demasiado negativizada, lo cual imposibilita que grandes multitudes puedan ser unificadas en una vibración muy sutil. Explicación: esto debe tenerse muy en cuenta para saber responder a aquella pregunta un tanto irónica que se nos formula frecuentemente. ¿Cómo es que la misión de amor no tiene tantos miembros como otras instituciones? La misión de amor no necesita cantidad, sino calidad. Un pequeño grupo de calidad superior puede realizar muchísimo más que un grupo numerosísimo o muchos grupos de calidad inferior. Pregunta: ¿por qué razón no permanecen en la misión de amor todos los estudiantes que se acercan a ella? Explicación: porque no todos son espíritus misioneros que han acudido al llamado de la voz del Cristo,
sino que muchos se han acercado atraídos por la vibración del foco formado en la misión, en procura de solución a sus problemas. Permanecen hasta recibir lo que les es posible recibir y luego se van. Mensaje. Por lo tanto, el grupo misionero iniciador no será nunca un núcleo excesivamente numeroso, pero sí deberá ser un grupo cada vez más puro, más unido, más identificado con la obra del Cristo y con su misión, y cada vez más nutrido en la vibración crística. Este grupo servirá de madre vibratoria a los numerosos grupos que habrán de ir formándose en el mundo, así como a distintos grupos que, sin saberlo, trabajarán también nutridos por la vibración misionera en diferentes aspectos de la actividad humana, en el arte, en la ciencia, en lo político y social, y en muchos otros aspectos que conciernen al desenvolvimiento de la vida de los hombres, aspectos todos que deben ser purificados, cambiados y enfocados hacia la verdadera necesidad de la humanidad, permitiendo la unificación de los hombres mediante la purificación de las mentes y de las almas. Explicación. Si bien en el grupo misionero iniciador podemos considerar incluidos a quienes están desde hace años trabajando con amor en la misión de amor, debemos aclarar que la lección al decir iniciador no se refiere a la iniciación del movimiento como agrupación humana, sino que se refiere a iniciador en el aspecto vibratorio, de modo que es el grupo que en Buenos Aires conforman todos aquellos misioneros que se encuentran perfectamente identificados con la obra, que están armonizados entre sí y por lo tanto capacitados para recibir las vibraciones primeras de cada aspecto, es decir, el grupo de misioneros que reciben, porque están en las condiciones debidas para ello, las vibraciones iniciales. En este grupo misionero iniciador se recibe para cada aspecto de la necesidad que deberá ser enfocado por la obra del Cristo en el mundo, la vibración inicial, y esa vibración inicial es luego adaptada a la capacidad receptiva de todos aquellos que deben recibirla. A través del canal se recibe en la tierra la vibración purísima. Quienes forman el grupo iniciador la reciben del canal, adaptándola a su propia capacidad espiritual, mental y emocional. Luego la irradian y la proyectan, y entonces es captada por todos aquellos que pueden recibirla, ya adaptada a la necesidad correspondiente. Ellos, a su vez, la vuelven a irradiar, formándose así una cadena, y cada uno en el mundo va recibiendo hasta el punto que le es posible recibir. Por eso, al decir el grupo iniciador, no se hace referencia al aspecto humano de primer grupito de la misión de amor, aunque ese es un aspecto también iniciador, sino grupo iniciador vibratorio, porque es aquel en el cual se inicia el proceso de irradiación de las vibraciones que se reciben canalizadas directamente desde lo superior. Mensaje. Esto se les dice para que jamás se desanimen si no ven aumentar en número el grupo misionero que están conformando. Unos llegan y otros salen. De entre los que llegan y salen, siempre quedan aquellos que son verdaderas semillas de bien que habrán de fructificar en su momento,
permitiendo el nacimiento de nuevas ramas del árbol maravilloso que constituye la misión de amor, obra del Cristo en la tierra. Todos llegan por necesidad espiritual, traducida casi siempre en necesidad humana. Algunos, luego que han recibido lo que su espíritu debe recibir y obtenido lo que su espíritu puede obtener, se alejan por cuanto esos seres no han acudido al llamado de la voz del Cristo para la tarea, sino que han sido atraídos por la vibración y por el ansia de resolver sus problemas humanos. Esa necesidad de resolver los problemas humanos es una ayuda que han recibido para que, a través de ella, pudieran lograr el contacto con las vibraciones superiores y recibir en su espíritu fuerzas que jamás habrían podido recibir. Su espíritu podrá absorber así fuerzas vibratorias que habrán de ayudarles a que, en el futuro, tomen voluntariamente el sendero que habrá de conducirles hacia la propia evolución. Otros quedan y permanecerán para siempre y realizarán en conjunto, realizando también a la par su propia tarea individual. Explicación de esto que ya ha sido visto en otras lecciones. Solo debemos insistir en que quienes permanecen como servidores en la obra misionera y trabajan en ella para los demás, están trabajando en realidad para sí mismos, pues debemos tener en cuenta que todo trabajo, por intenso y altruista que fuere, siempre es, en última instancia, trabajo que impulsa el propio progreso espiritual. Teniendo esto siempre presente, nunca nos sentiremos dadores ni benefactores, sino por el contrario, deudores con los demás, aun cuando nos sacrifiquemos por ellos. Tampoco nos consideremos acreedores a recompensa, ni siquiera al reconocimiento, porque debemos pensar que quien no fue acercado por la ley para ser ayudado, nos ha dado la oportunidad de trabajar en bien de nuestro propio espíritu. En consecuencia, seremos siempre sus deudores y nunca sus acreedores. Mensaje. Por ello nunca deberán desanimarse, les repetimos, cuando vean a los seres alejarse de misión de amor sin causa aparente, porque la causa real es su incapacidad para continuar en la obra, para permanecer en la cual es necesario realizar superaciones que ellos no están todavía en condiciones de realizar. Llegarán días muy felices. La misión de amor cumplirá sus maravillosas realizaciones que habrán de unir a la humanidad en todos los aspectos de su actividad, purificando las almas y las mentes. Los verdaderos misioneros de la obra de amor del Cristo permanecerán siempre unidos, aun cuando en alguna oportunidad deban separarse por razones aparentemente humanas, pero siempre serán razones espirituales. Su unión espiritual será de tal naturaleza que nada ni nadie podrá ya separarlos si ellos no lo desean. La colaboración de los misioneros es parte esencial de la tarea espiritual que en la misión de amor se realiza. La misión de amor debe actuar sobre todos los aspectos de la actividad de los hombres. Así, cada uno de aquellos que cumple tarea misionera en uno de los aspectos que significa actividad humana, está, con su esfuerzo desinteresado, con su amor a la obra, con su deseo de servicio, purificando ese aspecto de la actividad humana a la par que está realizando tarea misionera. Por eso, jamás deberán sentirse disminuidos, sea cual fuere el trabajo que, como tarea, les corresponda realizar. Algunas veces eligen la tarea y otras son las circunstancias las que les llevan a realizarla, pero entiendan que siempre serán por causas espirituales y por necesidad de tarea espiritual que se encuentran trabajando en determinado aspecto humano, sea cual fuere, en la misión de amor. Explicación. Hay un concepto que todos los estudiantes deben conocer.
Se refiere al trabajo misionero en cualquier aspecto de la necesidad humana, aun cuando sea realizando, por ejemplo, la limpieza de un salón. Si el trabajo se realiza en forma completamente humana, no se está haciendo nada espiritual, sino solamente un servicio material en la escuela. Pero si se hace con amor, pensando que se está limpiando, preparando, manteniendo en orden el lugar donde debemos reunirnos y trabajar para la obra del Cristo, entonces sí se está realizando tarea misionera. El trabajo de barrer, limpiar, ordenar y demás es un aspecto que tiene su línea en toda la humanidad, puesto que toda la humanidad limpia, barre, ordena y demás. Por lo tanto, realizando esa tarea con amor y con sentido misionero, se proyecta sobre toda esa línea de la actividad humana la vibración misionera, purificando las mentes y las almas de todas aquellas personas que deben obligadamente realizar esas tareas, a fin de que las realicen con amor, sin sentirse disminuidas o rebeladas contra esa necesidad, y en esa forma se irá purificando ese aspecto de necesidad humana. Así, en todo aquello que realicemos, si pensamos con amor que estamos realizando un trabajo misionero, inmediatamente proyectaremos sobre esa línea del trabajo humano la vibración misionera que actuará en las mentes y en las almas, purificando las mentes y las almas y elevando la vibración de esas mentes y esas almas. En esa proyección así realizada, se envuelven almas que, al sentir la vibración, podrán despertar y buscar luego el camino espiritual. En esa forma se realizará un trabajo doblemente beneficioso. Vemos, pues, la diferencia entre realizar una mera tarea humana con sentido misionero y vibración misionera, y realizar ese mismo trabajo con sentido y vibración completamente humanos. Al decir la lección que siempre será por causas espirituales, quiere significar causas relativas al alma y a la mente de las personas a las cuales esa vibración debe llegar. Es una vibración que no llega directamente a la partícula espiritual, sino a la mente y al alma humanas. Pero al cambiar así la vibración de su mente y de su alma, el ser se beneficia espiritualmente. Mensaje: la preparación espiritual que reciben a través de las enseñanzas, a través de las vibraciones que les llegan y a través de su deseo y su acción de servicio, les permitirá constituirse en pequeños focos cuya irradiación ayudará a purificar las mentes y las almas de los hombres, a la vez que les permitirá recibir y asimilar la vibración superior. Además, les permitirá también en momento cercano o lejano actuar en diferentes aspectos de la actividad humana que necesitan intensa y apremiadamente purificación y la ayuda superior para poder lograrla. Les repetimos que llegarán días sumamente felices porque la obra del Cristo en la tierra, que expresa la misión de amor, está destinada a grandes hechos, algunos de los cuales conmoverán intensamente la opinión de los hombres. Los misioneros deben, pues, prepararse intensamente en el conocimiento, en la purificación de su mente y de su alma, prepararse al máximo en la realización interna, es decir, en la superación de todos los aspectos negativos del alma humana. Esto es apremiante porque serán observados y deberán mostrarse como exponentes de la realización misionera. Esto forma parte del trabajo y es indispensable para despertar la fe en los demás y procurarles el bien espiritual que necesitan. Deben, por lo tanto, comprender cuál es la responsabilidad, cuál es el deber espiritual de todo aquel que se siente misionero de la obra del Cristo, y deben dedicar su mayor esfuerzo a la superación interna, a la purificación de su alma, a la purificación de su mente y a la armonización de su vida interna. Es necesidad para la obra
a la vez que necesidad para su propio progreso espiritual. Explicación. Se vuelve a insistir en la responsabilidad y el deber espiritual de todos los misioneros, que puede sintetizarse en la necesidad de la realización interna, que significa purificación de la mente, purificación del alma y educación de la voluntad. Aspecto este que debemos enfocar con perseverancia y sin desmayos, pues aun cuando parece fácil, resulta difícil dominar y encauzar debidamente la voluntad, porque nuestra voluntad ha sido muy poco educada en el sentido de las superaciones espirituales. El hombre, por lo general, ha desarrollado y encauzado su voluntad hacia la obtención de fines tales como lograr una carrera, alcanzar una posición material, obtener el afecto de personas o mejorar su físico, pero difícilmente ha educado su voluntad para el logro de todas estas pequeñas grandes superaciones que deben obtenerse a fin de estar en condiciones de recibir vibraciones espirituales cada vez más intensas. Decimos esas pequeñas grandes superaciones porque una pequeña superación lograda es un obstáculo que apartamos de nuestro camino y un lugar que queda limpio y libre para que podamos afirmarnos en él y lograr una nueva superación, y varias pequeñas superaciones en una misma línea constituyen finalmente una gran superación. Por eso, las superaciones no deben enfocarse desde el comienzo en su totalidad, pues será mucho más fácil lograrlas mediante pequeñas superaciones constantes. Y esas pequeñas superaciones constantes son las que van educando y fortaleciendo la voluntad. Y como lo hacemos con la mente y el alma enfocadas hacia el deseo de purificación y de superación espiritual, la misma voluntad se va purificando, porque la voluntad es la vibración física más sutil que posee el hombre y, en consecuencia, la que más fácilmente absorbe y asimila la vibración sutil, con la cual trabajamos al ofrecernos al Cristo para la tarea y hacer todo el esfuerzo para obtener las superaciones. Pero repetimos, las superaciones deben hacerse progresivamente. Hoy, una pequeña superación, mañana otra un poco más difícil en la misma línea, pasado mañana otra, y así se va limpiando esa línea. Al final, aquellas superaciones que nos parecían imposibles de lograr se realizan por sí mismas porque les hemos quitado la base. Las grandes superaciones se apoyan en muchas pequeñas superaciones que es necesario realizar. En consecuencia, realizando las pequeñas superaciones, el obstáculo que supone una gran superación se desmorona. En esa forma se debe ir enfocando todo aquello que como humanos necesitamos superar. No debe pretenderse una purificación total de inmediato, porque nuestra calidad humana no lo permite. Debe trabajarse en el propio yo, con método y sobre todo con perseverancia. Hacerlo día a día, minuto a minuto, así, en cada momento de nuestra vida diaria, encontraremos la oportunidad de realizar una pequeña superación y de repetirla hasta poder avanzar por esa línea y enfocar luego otra nueva superación mediante pequeñas pero continuas superaciones. Quiere decir que cada uno debe estudiarse a sí mismo y estudiar también la vida que se desarrolla a su alrededor, y día a día y en todas las oportunidades ir realizando superaciones. De esa manera se facilitará la obtención de superaciones totales y se fortalecerán la voluntad, la mente y el alma humanas. Además, se capacitará para poder recibir vibraciones más sutiles y poderosas que ayudarán a obtener nuevas y más importantes superaciones. Mensaje: quienes son realmente misioneros servidores del Cristo se esfuerzan día a día en mejorar y en trabajar para el bien común. Entiendan que ni el más pequeño esfuerzo es esfuerzo perdido. Todo esfuerzo que realicen para el bien
máxime para el bien común que representa la obra del Cristo dentro de la cual trabajan, es un esfuerzo que les volverá centuplicado en bienes espirituales. Y cuando sea necesario para ayudarles en el desenvolvimiento de su tarea espiritual, a la par que humana, también en bienes materiales. Sin embargo, no olviden nunca que al trabajar en conjunto y para el bien común, están trabajando para su propio bien individual. Cada uno recibirá siempre tanto como haya dado en esfuerzo amoroso para el bien de los demás, y trabajar para la obra es trabajar para el bien de los demás. Por eso es necesario que, cuando realicen trabajos de aspecto humano para la misión de amor, no piensen que están trabajando para una obra o para una escuela. No materialicen esta obra, esta escuela, piensen siempre que están trabajando para el bien del mundo, y aun cuando estuvieran realizando la limpieza del hogar misionero, piensen que no es un trabajo material, sino que es una parte del gran trabajo espiritual que corresponde a la misión de amor, y que al realizarlo, están trabajando espiritualmente. Por lo tanto, no piensen en el aspecto material de la tarea, piensen siempre que todo trabajo que realicen con amor, sea cual fuere su aspecto o calidad, es una tarea dentro de la gran obra misionera que realiza la misión de amor para toda la humanidad. Explicación. Esto ya ha sido explicado antes. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pregunta. ¿Podríamos tener una aclaración sobre el concepto madre vibratoria? Explicación. Significa que en el grupo misionero iniciador se reciben las vibraciones que luego se irradian y proyectan sobre todos los aspectos de la necesidad en todo el mundo. Desde ese grupo las vibraciones se recibirán en todo el mundo, por eso es madre vibratoria. Aclarando más. Es el núcleo espiritual constituido por el grupo misionero iniciador, que deberá ser perfectamente puro, unido e identificado con la obra del Cristo y con su misión. En ese núcleo se reciben inicialmente las vibraciones que deben ser irradiadas y difundidas en el mundo entero, así como las destinadas a diferentes grupos que trabajarán, aún sin saberlo, nutridos por esas vibraciones, en diferentes aspectos: artístico, científico, político, social, religioso, filosófico, y en todos los aspectos de la vida humana que deben ser purificados y cambiados, adaptándolos a la necesidad de unificación de la humanidad mediante la purificación de las mentes y de las almas. Pregunta. Desearíamos aclarar el concepto misión de Jesús, obra del Cristo. Explicación. El nombre misión de Jesús fue necesario en un principio porque Jesús se manifestaba como guía. Era la vibración que venía a reafirmar todo lo que el Cristo trajo en aquella oportunidad como Jesús, de lo cual parte quedó ignorado y parte fue después distorsionado o tergiversado. Pero las enseñanzas que se están recibiendo y que se recibirán ampliarán el conocimiento que Él dejó entonces en la tierra. Por lo tanto, misión de Jesús, obra del Cristo, fue una ampliación y no una suplantación. Obra del Cristo no suplanta a misión de Jesús, sino que aclaró y amplió el concepto, pero esa aclaración y ampliación debía llegarnos cuando ya tuviéramos el conocimiento necesario para comprenderla, así como en su momento llegó, como una explicación del verdadero sentido de su misión, el cambio de misión de Jesús por misión de amor. La obra del Cristo es una en todo el planeta y debe atender todas las necesidades de purificación y evolución que impone el momento dentro de las leyes. En consecuencia, la obra del Cristo tiene innúmeras facetas, de las cuales ya conocemos el trabajo en los aspectos artístico, cultural, social y tal vez, en algún momento, el aspecto político-social. Dentro de la obra del Cristo, misión de amor,
Su escuela de enseñanza moral y filosófica está enfocando los aspectos conocimiento de la verdad, impetración y preparación para el servicio. En la obra del Cristo trabajan en diversos lugares diferentes grupos. Cada grupo está realizando la tarea que le corresponde dentro del plan de su magna obra. Y cuando llegue el momento, se establecerán contactos entre los grupos y se unirán los que deban unirse.